Pablo creyó que demoler aquella casa sería fácil, hasta que una sola luz encendida en el pasado le recordó que hay lugares, y amores, que se niegan a morir. Hola, almas hermosas. Y bienvenidos al canal Cuentos de Amor, el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy feliz de que estés aquí, listo para sumergirte en historias que acelerarán tu corazón, te sacarán lágrimas y te harán volver a creer en el poder del amor. Antes de empezar, quiero conocerlos a todos. Déjame un comentario y cuéntame desde qué país o ciudad nos ves, porque en el próximo video enviaré saludos especiales a algunos de ustedes, maravillosos espectadores de todo el mundo. Me emociona descubrir hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas travesías emocionales. Prepárate para sentir, reír, llorar y enamorarte una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ti. Ahora sí, que comience la historia. Rose ****. Si alguna vez una casa pudiera observar a quien regresa, esa mañana la casa lo hizo. La madera crujió con el viento como si respirara. El polvo danzaba en el aire, paciente. Y Pablo, CEO multimillonario, bajó de su camioneta negra con un traje demasiado caro para un lugar tan olvidado. No miró la fachada de inmediato. Revisó su reloj primero. Un gesto automático. Control. Tiempo. Poder. Todo lo que había aprendido a dominar, excepto la memoria. 30 minutos, murmuró. Entró Fermo Salgo. El ingeniero y el abogado lo esperaban a unos metros, hablando en voz baja. Pablo levantó la mano sin mirar. No necesitaba compañía para esto. Algunos fantasmas se enfrentan solos. Antes de cruzar el portón oxidado, se detuvo. Un pensamiento le cruzó la mente como un cuchillo lento. Si esta historia te atrapa desde aquí, deja un comentario después. Hay regresos que todos entendemos, aunque nunca los hayamos vivido. Empujó. El chirrido fue largo, casi un reproche. La casa estaba más pequeña de lo que recordaba. O tal vez él era más grande ahora. Más duro. Más vacío. Las paredes conservaban un color amarillento que alguna vez fue alegría. El piso aún tenía la mancha circular donde su madre colocaba el balde cuando llovía. Pablo cerró los ojos un segundo. No veniste sentir, así ordino. Veniste bor. Sacó los papeles del maletín. Demolición aprobada. Proyecto inmobiliario. Rentabilidad garantizada. Nada emocional. Nada personal. Y, sin embargo, su mano tembló al dejar el maletín sobre la mesa del comedor, la misma mesa donde, de niño, hacía tareas mientras soñaba con escapar. Ridículo, susurró. Subió al segundo piso. Cada escalón parecía contarle algo que no quería oír. Abrió la primera puerta, la habitación vacía. La segunda, un baño sin espejo. La tercera, se detuvo. Porque ahí no estaba el vacío. Había una cama sencilla, unas cortinas limpias, y flores secas en un frasco. Pablo frunció el ceño. ¿Qué demonios? No tocó nada. El aire olía a jabón y café reciente. Alguien había estado ahí. No ayer. No hace meses. Esa misma mañana. Su pulso se aceleró, no por miedo, sino por algo más peligroso, curiosidad. A 6 calles de distancia, Isabella acomodaba sillas en el pequeño centro comunitario. Sus manos estaban marcadas por el trabajo, pero se movían con una calma aprendida a golpes. El cabello recogido sin pretensión. La mirada firme de quien ha aprendido a no esperar milagros. ¿Crees que venga hoy?, preguntó una vecina. Isabella dudó antes de responder. Siempre viene alguien cuando ya es demasiado tarde, dijo con una media sonrisa. Nadie entendió del todo lo que quiso decir. Isabella llevaba años cuidando lugares que otros olvidaron. Casas viejas. Historias rotas. Personas cansadas. No porque fuera fácil, sino porque alguien tenía que hacerlo. Mientras cerraba el centro, miró hacia la colina donde se alzaba la vieja casa amarilla. La casa que no era suya. La casa que protegía. Solo un poco más, susurró, como si la casa pudiera oírla. Caminó despacio. El cielo estaba nublado, cargado de algo que aún no caía.
Isabella no sabía que ese día su vida iba a cruzarse con la de un hombre que había pasado años huyendo exactamente de ese lugar. Pablo bajó las escaleras con el ceño tenso. Algo no cuadraba. Antes de llamar al ingeniero, escuchó un sonido. Pasos. No fuertes. No apresurados. Tequiditos. Se giró justo cuando la puerta principal se abrió. Y allí estaba ella. Isabella se quedó inmóvil al verlo. El traje caro. La postura rígida. La expresión de quien está acostumbrado a que el mundo se haga a su medida. ¿Quién es usted? Preguntaron ambos al mismo tiempo. El silencio que siguió fue incómodo, eléctrico. Como si la casa contuviera el aliento. Esta casa, empezó Pablo, es de mi propiedad. Isabella sostuvo su mirada. No retrocedió. Entonces llegó tarde, respondió. Porque ya no está vacía. Algo en su voz lo desarmó. No era desafío. Era convicción. Pablo sintió una presión en el pecho que no venía del pasado, sino del presente. Y por primera vez en muchos años, no supo qué decir. El silencio entre Pablo e Isabella no fue breve. Fue denso. Como si la casa, vieja y cansada, reconociera por fin a sus dos protagonistas y se negara a dejarlos hablar antes de tiempo. Pablo fue el primero en moverse. Cerró la puerta detrás de ella con un gesto lento, casi respetuoso, como si temiera asustar algo frágil. Esta casa está programada para demolición, dijo, al fin. Hoy. Isabella no respondió de inmediato. Dejó su bolso sobre la mesa del comedor, justo al lado del maletín de Pablo. Dos mundos enfrentados sobre la misma madera gastada. Lo sé, respondió. Por eso vine temprano. Aquello lo desconcertó. ¿Temprano para qué? Isabella levantó la mirada. Sus ojos no eran desafiantes, sino firmes, y profundamente cansados. Para despedirme. Pablo sintió una punzada inesperada. No sabía por qué, pero esa palabra, despedirme, pesó más que cualquier recuerdo de infancia. Usted no puede estar aquí, replicó, más seco de lo que pretendía. Esto es propiedad privada. Lo era, corrigió ella. Ahora es un refugio. Pablo soltó una risa breve, incrédula. ¿Un refugio? Esto es una ruina. Isabella respiró hondo, como quien se prepara para decir una verdad incómoda. Para usted quizá, para otros, es lo único que tienen. Antes de que Pablo pudiera responder, un sonido suave llegó desde el segundo piso. Un carraspio. Un paso torpe. Pablo se quedó rígido. ¿Hay alguien más aquí? Preguntó, en voz baja. Isabella asintió. Sí. Subió las escaleras sin pedir permiso. Pablo la siguió, con el corazón latiendo demasiado rápido para alguien que había firmado contratos por millones sin pestañear. Al llegar al pasillo, la puerta de la tercera habitación estaba entreabierta. La misma que minutos antes lo había inquietado. Isabella la empujó con cuidado. Dentro, una anciana estaba sentada en la cama. Pequeña, envuelta en una manta azul. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una taza de té. Cuando levantó la vista y vio a Pablo, sus ojos se abrieron con sorpresa, y algo más. ¿Pablo? Susurró. El mundo se detuvo. Él sintió que el aire se le iba de los pulmones. ¿Cómo? ¿Cómo sabe mi nombre? La anciana sonrió, una sonrisa frágil, cargada de historia. Porque aquí creciste, dijo. Y porque tu madre me hablaba de ti todos los días. Pablo dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe invisible. Mi madre murió hace 20 años. Lo sé, respondió la mujer con suavidad. Yo estuve en su entierro. Isabella observaba la escena en silencio, consciente de que algo irreversible acababa de abrirse. Pablo pasó la mano por su rostro. Su mente buscaba lógica, explicaciones, cualquier cosa que no fuera ese nudo en el pecho. ¿Quién es usted? Preguntó, con la voz quebrada. Me llamo Rosa, respondió la anciana. Fui la mejor amiga de tu madre, y la única que no pudo irse cuando todo se vino abajo. Pablo miró alrededor. La cama. Las flores secas. El orden humilde. ¿Ella vive aquí? Preguntó, mirando a Isabella. Desde hace meses, respondió ella. La encontré en un hospital público. Iban a enviarla a la calle. No tenía familia. Rosa bajó la mirada.
Pensé que esta casa ya no le importaba a nadie, dijo. Que podía esperar aquí, hasta el final. Pablo sintió que algo se rompía dentro de él. Demoler. Por olvidar. Todo su plan se desmoronó en ese instante. ¿Desde cuándo? Empezó, sin terminar la frase. Desde que el dinero manda más que la memoria, intervino Isabella, sin dureza, pero sin suavizar la verdad. Pablo Lamoureux, por primera vez no vio a una intrusa, sino a alguien que había hecho lo que él nunca tuvo el valor de hacer, quedarse. Rosa tosió levemente. No peleen, pidió. Tu madre odiaba las discusiones. Pablo se acercó a la cama. Sus movimientos eran torpes, inseguros. ¿Ella hablaba de mí? Preguntó, casi como un niño. Siempre, respondió Rosa. Decía que volverías cuando estuvieras listo para recordar. Isabella sintió un nudo en la garganta. Aquello no estaba en ningún plan. Ningún permiso. Ninguna legalidad. Solo verdad. Pablo cerró los ojos. Una imagen volvió a él con una claridad cruel. Su madre de pie en la cocina, sonriendo incluso cuando todo faltaba. Abrió los ojos y miró a Isabella. Si demuelo esta casa, dijo lentamente. ¿Qué pasa con ella? Se queda sin nada, respondió Isabella. Igual que muchos otros. El abogado subió las escaleras en ese momento, incómodo. Señor, necesitamos su firma. Las máquinas están listas. Pablo no respondió. Miró a Rosa. Luego a Isabella. El hombre que había construido su vida huyendo del pasado entendió algo esencial. No había venido a destruir una casa. Había venido a enfrentarse a lo que abandonó. Salga, le dijo al abogado. ¿Perdón? Dije que salga. El abogado obedeció sin preguntar. Pablo se quedó allí, en la habitación, con dos mujeres que representaban todo lo que había perdido, y todo lo que aún podía salvar. Hoy no se demuele nada, dijo finalmente. No todavía. Isabella lo miró con sorpresa, y, por primera vez, con algo parecido a esperanza. La lluvia comenzó sin pedir permiso. Gotas gruesas golpeaban el techo de la casa como si quisieran entrar también, como si el cielo exigiera participar en lo que estaba ocurriendo dentro. Pablo permanecía de pie junto a la ventana del pasillo, mirando hacia el jardín descuidado. Su teléfono vibraba sin descanso en el bolsillo del saco. Mensajes del consejo. Llamadas del abogado. Alertas del proyecto detenido. No contestó ninguna. Esto no cambia nada, dijo finalmente, sin girarse. Isabella estaba sentada en la silla de madera, cerca de la habitación de Rosa. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo. Su postura era firme, pero por dentro luchaba por no derrumbarse. Lo cambia todo, respondió ella. Aunque no quieras verlo. Pablo se volvió. Su rostro estaba tenso, como si cada músculo estuviera sosteniendo una decisión que no quería tomar. Esto es temporal. Una excepción, insistió. No vine a quedarme. Vine a cerrar un capítulo. Isabella se levantó despacio. No se cierran capítulos demoliendo personas, dijo, sin alzar la voz. Él apretó la mandíbula. No me hables como si supieras quién soy. Lo sé, replicó ella. Eres alguien que se fue cuando dolía quedarse. El golpe fue certero. Pablo avanzó un paso. Tú no sabes nada de por qué me fui. No, admitió Isabella. Pero sí sé lo que pasa cuando uno se va y no vuelve. Se hizo un silencio pesado. La lluvia se colaba por una gotera en la esquina del techo, marcando el tiempo con un ploc insistente. Esta casa es una responsabilidad legal, dijo Pablo, retomando el control. Hay riesgos. Demandas. Costos. No puedo convertirla en un refugio improvisado. Isabella soltó una risa breve, amarga. Claro. Porque la vida siempre cabe en un Excel. Él la miró con dureza. Yo no puedo salvar a todo el mundo. No, dijo ella. Pero sí puedes decidir a quién no vuelves a abandonar. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de algo que ninguno estaba dispuesto a nombrar. Desde la habitación, Rosa tosió. Isabella fue de inmediato. Pablo se quedó donde estaba, luchando con una sensación que odiaba, impotencia. Rosa estaba pálida. ¿Todo está bien? Preguntó Isabella, tomando su mano. Solo, cansancio, susurró.
Esta lluvia siempre me afecta. Pablo observó desde la puerta. Esa escena, la ternura natural de Isabella, la fragilidad de Rosa, le resultó profundamente incómoda. No porque no entendiera la bondad, sino porque le recordaba lo poco que había practicado quedarse. Necesita atención médica, dijo. Esto no es un lugar adecuado. Isabella levantó la vista. ¿Y un hospital público si lo es? Pablo no respondió. Mire, continuó ella. No espero que se convierta en un héroe. Solo, no destruya lo poco que queda. Pablo pasó la mano por su cabello. No te conozco, dijo, usando el tú por primera vez sin darse cuenta. No sé cuáles son tus intenciones. Isabella sostuvo su mirada. Mis intenciones no importan. Importa lo que tú vas a hacer cuando nadie te esté mirando. Esa noche cayó rápido. La lluvia se intensificó. Las calles se inundaron lo suficiente como para impedir que Pablo se fuera sin riesgo. Los accesos están bloqueados, informó el ingeniero por teléfono. Tendrá que quedarse unas horas. Pablo colgó, frustrado. Genial, murmuró. Isabella lo escuchó. Hay café, dijo. Why mantas secas? Él dudó. Todo en él gritaba que se fuera, que mantuviera distancia, que no se involucrara más. Pero se quedó. Se sentaron en extremos opuestos de la mesa del comedor. El café estaba caliente. Amargo. Reconfortant. ¿Por qué haces esto? Preguntó Pablo, sin rodeos. Cuidar cosas viejas. Personas que no son tu responsabilidad. Isabella miró su taza. Porque alguien lo hizo por mí una vez, respondió. Y no llegó a tiempo. Pablo la observó. Por primera vez, no vio fortaleza, vio una herida. No quiero involucrarme emocionalmente, dijo él, casi como una advertencia. Esto es un error. Isabella levantó la mirada. Entonces no lo hagas, dijo con calma. Pero no finjas que no sentiste nada hoy. Pablo no respondió. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Adentro, dos personas luchaban contra la misma verdad. Negar duele menos que perder, hasta que deja de hacerlo. La tormenta no cedió. Al contrario, el viento se volvió más violento, empujando la lluvia contra las ventanas como si intentara arrancarlas del marco. El viejo sistema eléctrico parpadeó una vez, dos, y luego todo quedó en silencio. Oscuridad. Genial, murmuró Pablo. Justo lo que faltaba. Isabella no se movió de inmediato. Contó mentalmente los segundos, como quien ya conoce ese apagón. Hay velas en la cocina, dijo. En el segundo cajón. Pablo dudó, pero fue. Encendió una, luego otra. La luz cálida reveló sombras largas en las paredes, haciendo que la casa pareciera aún más viva, más atenta. Rosa está dormida, añadió Isabella en voz baja. La lluvia la calma, a veces. Pablo asintió. Bajó la voz sin pensarlo. Algo en ese lugar exigía respeto. Las carreteras seguirán cerradas hasta mañana, dijo él, mirando su teléfono sin señal. Supongo que, no hay opción. No, respondió Isabella. No la hay. Se quedaron de pie en la cocina, incómodos, compartiendo un espacio demasiado pequeño para dos personas que habían pasado años evitando cualquier tipo de cercanía real. Puedes usar el sillón, ofreció ella. Yo me quedaré en la habitación del fondo. No, dijo Pablo de inmediato. Yo me voy al sillón. Tú, quédate donde estás. Isabella lo miró, sorprendida por la rapidez de su respuesta. No es necesario. Sí lo es, interrumpió. No vine a desplazar a nadie más. Las palabras salieron antes de que pudiera medirlas. Isabella no insistió. Gracias, dijo simplemente. Más tarde, cuando la casa quedó en silencio, Pablo se sentó en el sillón gastado. La tapicería olía a limpieza reciente y a algo más, a hogar. Cerró los ojos, pero el sueño no llegó. Escuchó pasos suaves. Isabella apareció con una manta. Hace frío, dijo. Y esta casa exagera por las noches. Le tendió la manta. Sus dedos se rozaron por accidente. Fue un contacto mínimo, pero suficiente. Ambos se quedaron quietos un segundo más de lo necesario. Gracias, dijo Pablo, retirando la mano primero. Isabella asintió y se sentó en la silla frente a él,
No demasiado cerca, no demasiado lejos. No sueles quedarte en lugares así, comentó ella. No, admitió. Suelo dormir en hoteles donde nada me recuerda quién fui. Ella lo observó con atención, sin juicio. ¿Y quién fuiste aquí? Pablo miró al techo. Las manchas de humedad parecían mapas de países que nunca visitó. Alguien que soñaba con irse, respondió. Y que nunca pensó en volver. El viento sacudió la casa. Una ventana vibró. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo Isabella. Depende. ¿Por qué ahora? Pablo la miró. Porque pensé que si la destruía, lo que dolía desaparecería con ella. Isabella bajó la mirada. No funciona así, dijo. Lo sé por experiencia. Hubo un silencio largo, pero distinto. No incómodo. Compartido. Rosa me contó cosas de tu madre, añadió ella. Cosas buenas. Pablo cerró los ojos. Era mejor persona de lo que yo soy. No lo creo, respondió Isabella. Creo que solo te enseñaron a sobrevivir, no a quedarte. La frase lo atravesó. Tú hablas como si supieras quedarte, dijo él. Isabella sonrió con tristeza. No siempre. Pero lo intento. Un trueno cercano hizo temblar la casa. Isabella se sobresaltó sin querer. ¿Le temes a las tormentas? Preguntó Pablo. No a las tormentas, respondió. A lo que traen después. Pablo la observó con más atención. Vio la rigidez en sus hombros, la forma en que respiraba con cuidado. No tienes que ser fuerte todo el tiempo, dijo, casi sin darse cuenta. Isabella lo miró, sorprendida. Eso suena a consejo de alguien que nunca se permite caer. Pablo soltó una risa breve. Tienes razón. La noche avanzó. Hablaron poco, pero lo suficiente. The cosas simples. Del café demasiado amargo. Del frío que se colaba por las rendijas. De cómo la casa crujía como si se quejara. En algún punto, Isabella se levantó. Debería revisar a Rosa. Voy contigo, dijo Pablo, levantándose. Entraron en la habitación. Rosa dormía profundamente. Su respiración era lenta, irregular. Gracias por quedarte hoy, susurró Isabella. Pablo observó a la anciana. Gracias por no dejarla sola, respondió. Se miraron. La cercanía era inevitable ahora. La casa los había encerrado no solo por la tormenta, sino por algo más profundo. Si esto fuera una historia, dijo Isabella en voz baja, este sería el momento en que alguien huye. Pablo negó lentamente. Esta vez no. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos sintieron lo mismo. La distancia ya no era una opción. La tormenta amainó al amanecer, pero el silencio que dejó fue más pesado que el ruido. La casa despertó lentamente, como si también estuviera cansada de recordar. Pablo fue el primero en abrir los ojos. No recordaba haberse dormido, pero allí estaba, envuelto en la manta, con la luz gris filtrándose por la ventana. Durante unos segundos no supo dónde estaba, hasta que el olor a humedad y café frío lo trajo de vuelta. La casa. Isabella. Rosa. Se incorporó despacio. El sillón crujió bajo su peso, traicionero. Escuchó pasos suaves desde la cocina. Isabella estaba de espaldas, calentando agua en una pequeña hornilla portátil. Llevaba el cabello suelto, todavía desordenado por el sueño. No parecía una mujer que había pasado la noche cuidando a otros. Parecía alguien vulnerable, real. Buenos días, dijo ella sin girarse. ¿Duermes algo? Preguntó Pablo. Lo suficiente, respondió. Rosa tuvo una buena noche. Pablo asintió. Se quedó observándola sin saber por qué ese gesto simple, cuidar a alguien al amanecer, lo conmovía tanto. Encontré algo, dijo Isabella de pronto. Él frunció el ceño. ¿Qué cosa? Isabella apagó la hornilla y tomó una caja de cartón que estaba sobre la mesa. Era vieja, manchada, cerrada con una cinta gastada. Estaba en el armario del pasillo, explicó. Pensé que eran papeles sin importancia, pero luego vi tu nombre. Pablo sintió un golpe seco en el pecho. No deberías. Lo sé, interrumpió. Pero Rosa me pidió que te la mostrara. Como si la invocaran, Rosa apareció en la puerta, apoyada en su bastón. Es hora, hijo, dijo con una serenidad que dolía. Ya esperé demasiado. Pablo tragó saliva.
Se sentaron los tres alrededor de la mesa. La caja quedó en medio, como una herida abierta que nadie se atrevía a tocar. Rosa tomó la palabra. Cuando tu madre enfermó, empezó, tú ya no vivías aquí. Estabas estudiando, trabajando, construyendo algo mejor. Ella no quiso preocuparte. Pablo apretó los puños. ¿Por qué nadie me dijo nada? Porque ella me lo pidió, respondió Rosa. Decía que ya había sacrificado suficiente por esta casa, por ella. Isabella observaba en silencio, el corazón encogido. Cuando murió, continuó Rosa, dejaron cartas. Muchas. Para ti. Pablo miró la caja como si fuera peligrosa. No estoy listo, susurró. Nunca lo estamos, dijo Isabella suavemente. Pero el pasado no desaparece solo porque lo ignores. Rosa asintió. Abre una, pidió. Pablo respiró hondo. Desató la cinta con manos torpes. Sacó el primer sobre. La letra era inconfundible. Para mi Pablo. El mundo se redujo a esas 3 palabras. Abrió la carta. Hijo, si estás leyendo esto es porque no regresé a tiempo para decírtelo en persona. No te culpes. Nunca fue tu responsabilidad salvarme. Solo prométeme algo. No destruyas lo que te hizo quien eres. Pablo sintió que la visión se le nublaba. Esta casa fue dura contigo, lo sé. Pero también fue el lugar donde aprendiste a amar. Si algún día vuelves, que sea para perdonar, no para borrar. Las lágrimas cayeron sin permiso. No intentó detenerlas. Isabella bajó la mirada, respetando ese momento sagrado. Rosa tomó la mano de Pablo. Ella te amó más de lo que supo decir, susurró. Pablo apoyó los codos en la mesa, cubriéndose el rostro. Yo la abandoné, dijo, con la voz rota. Me fui y nunca miré atrás. No, respondió Rosa. Te fuiste para sobrevivir. Eso no es abandono. Isabella levantó la vista. A veces huir es la única forma que conocemos de seguir vivos, añadió. Pero quedarnos, eso se aprende después. Pablo la miró. Había verdad en sus palabras. Una verdad que parecía venir de un lugar muy profundo. ¿Y tú? Preguntó él. ¿De qué fuiste? Isabella dudó. La habitación parecía encogerse. De una vida que prometía más de lo que dio, respondió. Y de alguien que no supo quedarse. Pablo no insistió, pero entendió que esa respuesta era solo la superficie. Rosa se levantó con esfuerzo. Necesito descansar, dijo. Pero me alegra haber visto esto, antes de irme. Isabella la acompañó a la habitación. Pablo se quedó solo con la caja. Sacó otra carta. Luego otra. Años de palabras no dichas. Amor retenido. Esperanza. Cuando Isabella regresó, lo encontró llorando en silencio. No dijo nada. Se sentó a su lado. Después de un rato, Pablo habló. Si demuelo esta casa, destruyo lo último que me queda de ella. Isabella asintió. Y si la salvas, dijo, también tendrás que quedarte con todo lo que duele. Pablo la miró. No sé si sé hacer eso. Isabella sostuvo su mirada. Nadie sabe, hasta que lo intenta. En ese instante, algo cambió entre ellos. No fue amor todavía. Fue reconocimiento. 2 personas marcadas por la pérdida, mirándose sin máscaras. Y por primera vez, Pablo entendió que el verdadero peligro no era recordar, sino volver a huir ahora que por fin había encontrado algo, alguien, por quien quedarse. La tarde cayó sin dramatismos. No hubo truenos. No hubo decisiones definitivas. Solo una luz suave entrando por las ventanas limpias a medias, como si la casa, agotada, hubiera decidido darles una tregua. Isabella regresó de la habitación de Rosa con una pequeña sonrisa. ¿Se durmió? Dijo. Profundamente. Pablo asintió. Seguía sentado junto a la mesa, las cartas ordenadas en pilas cuidadosas, como si ponerlas en fila fuera una forma de entenderlas. Gracias por no apurarme, dijo. Isabella se encogió de hombros. Algunas verdades necesitan silencio. Se sentó frente a él. Entre ambos, una taza de café ya frío y un plato con pan tostado. Algo doméstico. Algo íntimo. ¿Te quedas a comer? Preguntó ella, como si fuera lo más natural del mundo. Pablo dudó un segundo.
No recuerdo la última vez que alguien me lo preguntó sin esperar algo a cambio, admitió. Entonces quédate, respondió. Sin condiciones. Cocinaron juntos. De forma torpe al principio. Pablo insistía en lavar todo inmediatamente. Isabella se reía y lo detenía. Nadie se muere por un plato sucio, le dijo. No estás acostumbrada a ver demandas por bacterias, replicó él, serio. Ella soltó una carcajada que llenó la cocina. Relájate, Seo. La palabra no sonó irónica. Sonó, cercana. Comieron en la mesa del comedor. Hablaron de cosas pequeñas. De música antigua que sonaba en una radio vieja. De cómo la casa tenía mejor acústica de noche. De la vez que Isabella pintó una pared y terminó pintándose el cabello. Pablo la escuchaba con atención, sorprendido de sí mismo. No estaba pensando en el consejo. No estaba planeando estrategias. Estaba ahí. ¿Siempre haces esto?, preguntó él. Encontrar lugares rotos y cuidarlos. Isabella pensó un momento. No, dijo. A veces me encuentran a mí. Pablo bajó la mirada. Yo pasé la vida evitando que algo me encontrara. Ella lo miró con suavidad. Y aún así, volviste. Después de comer, limpiaron juntos. Pablo se arremangó la camisa cara sin quejarse. Isabella lo observó en silencio, notando ese contraste que empezaba a gustarle más de lo que debería. Ven, dijo ella. Quiero mostrarte algo. Lo llevó al patio trasero. El jardín estaba descuidado, pero en una esquina había brotes verdes, tercos, creciendo entre las grietas. Los plantó Rosa, explicó. Dice que mientras algo crezca aquí, la casa sigue viva. Pablo se agachó. Tocó la tierra con los dedos. Se manchó sin notarlo. Mi madre hacía lo mismo, murmuró. Plantaba cosas donde nadie apostaba por ellas. Isabella lo miró. No dijo nada. No hacía falta. Se sentaron en el viejo escalón de piedra. El sol comenzaba a ocultarse. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo ella. Ya lo has hecho, sonrió él, cansado. Adelante. Si no hubieras vuelto, ¿qué habría pasado contigo? Pablo se quedó en silencio largo rato. Seguiría ganando, dijo al fin. Y perdiendo cosas que no sé nombrar. Isabella asintió. Esa respuesta la tocó más de lo que esperaba. Yo me prometí no necesitar a nadie, confesó ella de pronto. Después de fallar una vez, decidí que cuidar era más seguro que amar. Pablo la miró con atención. Eso suena muy solo. Lo es, admitió. Pero es predecible. Él negó lentamente. Nada que valga la pena lo es. Se miraron. No hubo beso. No hubo promesas. Solo una cercanía nueva, frágil, honesta. Más tarde, Isabella le mostró el cuarto del fondo donde guardaba cajas con donaciones, fotos antiguas de la casa, registros de personas que habían pasado por allí. No es oficial, explicó. Solo, humano. Pablo tomó una fotografía vieja. Era de la casa, décadas atrás. En el borde, una mujer joven sonreía. Es mi madre, dijo, sorprendido. Isabella sonrió. Rosa Lagardo para ti. Pablo sintió algo parecido a paz. Y miedo. Porque la paz implicaba quedarse. Isabella. Empezó. No sé cómo termina esto. Ella sostuvo su mirada. Yo tampoco, dijo. Pero ahora mismo, no me siento sola. Él tampoco. Cuando la noche cayó por completo, Rosa despertó y pidió sentarse un rato con ellos. Contó historias simples. Ryan. El tiempo pasó sin urgencia. Antes de dormir, Pablo se quedó mirando el techo desde el sillón. Gracias, dijo en la oscuridad. Por hoy. Gracias por no huir, respondió Isabella desde la habitación. Pablo cerró los ojos con una verdad nueva latiéndole en el pecho. Sanar no siempre duele. A veces, se siente como casa. El sonido de los motores llegó antes que las palabras. Grave. Metallico. Inconfundible. Pablo se despertó de golpe. Por un segundo pensó que había sido un recuerdo, una alucinación nacida de la culpa. Pero luego lo oyó de nuevo. Más cerca. Excavadoras. Se levantó de un salto y corrió hacia la ventana. El corazón le golpeaba con violencia contra las costillas. Abajo, al final de la calle,
Los vehículos amarillos avanzaban lentamente, escoltados por una camioneta blanca con el logo de la constructora. No, susurró. Isabella apareció detrás de él, aún medio dormida. ¿Qué pasa? Pablo no respondió. Bajó las escaleras de dos en dos. Isabella lo siguió, sintiendo como el miedo se le instalaba en el pecho. Rosa estaba despierta, sentada en la cama. Ya vienen, ¿verdad? Preguntó con una calma devastadora. Isabella se quedó inmóvil. No deberían estar aquí, dijo. Dijiste que se había detenido. Pablo pasó la mano por su rostro. Yo no di la orden, respondió. Pero el proyecto nunca se canceló oficialmente. Solo low pause. Isabella lo miró, incrédula. ¿Pausar? Repitió. ¿Eso era todo? No sabía qué hacer. Se defendió. Necesitaba tiempo. El tiempo no detiene las máquinas, Pablo. Las excavadoras se detuvieron frente a la casa. Hombres con cascos comenzaron a bajar. El ingeniero caminaba al frente, serio, profesional. Señor, dijo al ver a Pablo. Tenemos autorización. El consejo decidió seguir adelante. Los retrasos cuestan millones. Isabella sintió que algo se rompía dentro de ella. ¿Millones? Preguntó, con la voz temblando. ¿Eso es lo que vale esta casa para ustedes? Pablo dio un paso hacia el ingeniero. Deténganlos, ordenó. Ahora. El ingeniero dudó. Sin una orden escrita. Deténganlos, repitió Pablo, alzando la voz. Isabella lo observaba, pero el daño ya estaba hecho. No basta con gritar, dijo ella, con frialdad. Bastaba con decidir. Pablo se volvió hacia ella. Estoy aquí. ¿No lo ves? Sí, respondió. Estás aquí ahora. ¿Pero dónde estabas cuando esto se aprobó? ¿Dónde estabas cuando Rosa no tenía a dónde ir? Las palabras fueron cuchillos. Yo no sabía. Eso no te hace inocente. Rosa se levantó con dificultad y caminó hacia ellos. No discutan por mí, pidió. Ya viví suficiente para entender que las casas se caen, y las personas también. Isabella tomó su brazo. No vamos a irnos, dijo. No otra vez. Pablo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Isabella, por favor, dijo. Déjame arreglarlo. Ella negó lentamente. No necesito que lo arregles, respondió. Necesitaba que eligieras antes. El ingeniero se aclaró la garganta. Señor, si no firmamos hoy, el consejo lo considerará incumplimiento grave. Pablo miró el documento que le extendían. Un papel. Una firma. Todo lo que había definido su vida durante años. Miró a Isabella. Quédate, dijo ella, con los ojos brillantes. Pero no como espectador. Pablo sintió el peso del mundo sobre esa hoja. Si no firmo, dijo, lo pierdo todo. Isabella dio un paso atrás. Entonces ya elegiste. El motor de la excavadora se encendió con más fuerza. Rosa cerró los ojos. Pablo firmó. El sonido del bolígrafo fue casi tan violento como el rugido de la máquina. Isabella sintió que el aire le abandonaba el pecho. No vuelvas a buscarme, dijo, con una calma que dolía más que un grito. No te conviertas en otro recuerdo que tengo que aprender a soltar. Tomó a Rosa del brazo y caminó hacia la puerta. Isabella susurró Pablo. Ella no se giró. La primera excavadora avanzó. El suelo tembló. Pablo se quedó solo frente a la casa. Frente a su pasado. Frente a la decisión que creyó inevitable. Y por primera vez en su vida, el dinero no se sintió como poder, sino como pérdida. La noche cayó con un silencio que dolía. La lluvia había cesado, dejando solo el murmullo de los árboles y el olor húmedo del jardín. La casa, a oscuras, parecía contener la respiración, esperando la decisión que cambiaría todo. Pablo estaba solo en la sala de estar. El sillón donde había pasado tantas horas pensando, recordando, amando y huyendo, ahora se sentía demasiado grande. Frente a él, la carta de su madre aún descansaba sobre la mesa, recordándole que su pasado no podía borrarse, y que quizás nunca debería intentarlo. Tomó el teléfono y vio que todos los mensajes de abogados, del consejo y del proyecto seguían ahí, insistentes. Cada notificación parecía una demanda silenciosa. Firma, paga, destruye.
pero su corazón latía por otro motivo. No puedo, susurró, con la voz quebrada. No así. No otra vez. Recordó a Isabella. Su risa al cocinar, sus manos suaves al ofrecerle la manta, la manera en que había cuidado de Rosa sin esperar nada. Cada instante había dejado una marca en él, más profunda que cualquier contrato, más fuerte que cualquier obligación. Cerró los ojos. La memoria lo envolvió. La luz de la mañana filtrándose por las ventanas, el aroma de café, el sonido de la lluvia golpeando el techo. Todo lo que había intentado olvidar ahora era lo que más necesitaba proteger. Se levantó. Caminó hasta la puerta principal. Afuera, la oscuridad era densa, pero él ya no sentía miedo. Solo determinación. Isabella, llamó suavemente. No hubo respuesta inmediata. Solo el viento. Isabella, repitió, con más fuerza. No puedo seguir huyendo. Desde la distancia, un paso. Luego otro. Ella apareció, con el cabello despeinado y los ojos abiertos como platos. No había reproches, solo espera. Paciencia. He fallado antes, dijo Pablo, con un temblor en la voz. He corrido, he decidido por miedo, por orgullo, pero no esta vez. Isabella lo miró sin interrumpir, dejando que sus palabras fueran honestas, crudas y reales. Quiero quedarme, continuó. No solo por la casa, no solo por Rosa, sino por ti. Sus palabras colapsaron cualquier distancia entre ellos. Isabella sintió que todo el dolor acumulado, todo el miedo a perder, se diluía en ese momento de pura vulnerabilidad. Pablo, dijo, con un hilo de voz. ¿Estás seguro? Más que nunca, respondió él. Estoy listo para enfrentar lo que venga, para reparar lo que se rompió, para no huir de nuevo. Ella se acercó lentamente, con cuidado, y puso su mano sobre la suya. Él la sostuvo con firmeza, pero con ternura. Era un gesto simple, pero cargado de todo lo que habían evitado admitir: miedo, deseo, esperanza y perdón. Rosa los observaba desde la habitación, con una sonrisa tranquila. No necesitaba palabras. Todo estaba dicho en ese contacto, en esa decisión. Entonces quedémonos juntos, susurró Isabella. No porque sea fácil, sino porque vale la pena. Pablo asintió, sintiendo que por primera vez en años, su corazón no estaba dividido. Que su vida no era un proyecto frío ni un contrato, era una elección. Una elección de amor, de coraje, de humanidad. Y aunque el mundo exterior seguía demandando, presionando y esperando, ellos habían decidido una verdad más grande. El amor y la redención siempre requieren valentía. La mañana siguiente fue clara, con un sol tímido que entraba por las ventanas y bañaba la casa con luz dorada. El aire olía a tierra húmeda, a madera vieja y a café recién hecho. Todo parecía respirar nuevamente, como si la casa hubiera recuperado su espíritu junto con sus habitantes. Pablo estaba en la cocina, preparando café. Movía las cucharas con cuidado, como quien repite un ritual para sentirse presente. Isabella lo observaba desde la puerta del jardín, sosteniendo a Rosa con ternura mientras la anciana disfrutaba del calor del sol en su rostro. Nunca pensé que vería algo así, dijo Isabella, con una mezcla de risa y emoción. Tú, haciendo café, sonriendo, como si esto fuera normal. Pablo sonrió, aunque aún con un toque de nerviosismo. Normal, es relativo, dijo. Pero estoy aprendiendo que algunas cosas valen más que el control y los contratos. Isabella se acercó y puso su mano sobre la suya. Pablo la tomó sin vacilar esta vez, firme y seguro. Entonces, ¿qué sigue?, preguntó ella, con suavidad. Lo que debería haber hecho hace años, respondió él. Quedarme. Cuidar de lo que importa. No huir. No firmar decisiones que destruyan recuerdos, personas o futuros. Rosa, sentada en la silla mecedora, sonrió débilmente. Tu madre estaría orgullosa de ti, dijo. De los dos. Pablo cerró los ojos por un instante, dejando que la emoción lo atravesara sin culpa. Y yo también, murmuró, mirando a Isabella. Durante la mañana, comenzaron a organizar la casa. Pablo y Isabella limpiaban juntos, reorganizaban los muebles, revisaban fotos y cartas. Cada gesto era un acto de reparación, de amor, de aceptación.
Afuera, los trabajadores llegaron para reparar techos y ventanas dañadas por la tormenta, pero esta vez Pablo se mantuvo firme. No se tocaría el pasado ni la memoria, solo se protegería lo que había permanecido vivo, la historia, la familia, el vínculo humano que habían reconstruido. A media tarde, Pablo se sentó junto a Isabella en el viejo escalón del jardín, observando los brotes verdes que Rosa había plantado. «Estos brotes», dijo él. «¿Crees que sobrevivirán al invierno?» Isabella lo miró, con una sonrisa cálida. «Sobrevivirán», respondió. «Igual que nosotros. Solo necesitan cuidado». Pablo asintió, dejando que esas palabras calaran en su corazón. «Entonces cuidémonos», dijo finalmente. «Yo, tú, Rosa, y esta casa». Ella apoyó su cabeza suavemente en su hombro. Pablo rodeó su cintura con el brazo, con firmeza y ternura al mismo tiempo. No había prisas. No había urgencia. Solo había presente, y por primera vez en años, la vida parecía suficiente. En el porche, el viento movía las ramas del árbol viejo, y el sol brillaba sobre los ladrillos desgastados de la casa. Cada grieta contaba una historia de pérdida y dolor, pero también de esperanza y resiliencia. «¿Sabes qué me dijo tu madre una vez?», preguntó Rosa, desde la mecedora. «Que el amor llega al final, incluso cuando nadie lo espera». Pablo miró a Isabella, y luego a Rosa. Una lágrima silenciosa recorrió su mejilla, no de tristeza, sino de gratitud. «Amor al fin encontrado», susurró él. Isabella sonrió y susurró de vuelta. «Amor inesperato». Los tres permanecieron así, juntos, mientras la luz del sol llenaba la casa. Cada risa, cada gesto, cada mirada compartida se convirtió en la prueba de que, aunque la vida puede rompernos, el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Y esa casa, abandonada y olvidada por tantos años, ahora estaba viva nuevamente. No por ladrillos o vigas, sino por la humanidad, el perdón y el amor que por fin habían aprendido a sostener. Si te conmovió la historia de Pablo e Isabella, comenta abajo cuál momento te rompió más el corazón, y no olvides suscribirte para más historias de amor inesperado que llegan al corazón. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.